A continuación, vamos a saber más acerca del proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Desde el Ayuntamiento, con el objetivo de restaurar e integrar este espacio natural en la ciudad, se está llevando a cabo un proyecto de restauración fluvial denominado Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Este proyecto se presenta como una solución ecológica frente a los problemas históricos de inundaciones en la ciudad, implementando soluciones basadas en la naturaleza que vamos a conocer. Servicios informativos de Radio Andújar. Seguimos conociendo con más detalle y en profundidad una actuación maravillosa que se está llevando a cabo en torno al río Guadalquivir a su paso por Andújar y que por fin nos están permitiendo saber que ahora sí, ahora ya estamos viendo un proyecto que nos hace mirar al río de cara y no seguir viviendo de espalda a un Guadalquivir que nos ha mantenido un poco con la envidia, no flotando, cuando hemos visto cantidad de localidades a lo largo del río desde su nacimiento hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, que viven con el río, viven con un río integrado, donde hay paseos, donde se puede subir uno en barca, donde se puede vivir, comer, merendar, hacerse fotos, vivir sin el miedo, ¿no?, a un río que nos ha asustado en muchas ocasiones. Y ahora ya sí vemos, porque ya lo palpamos, porque se está viendo el fruto de un trabajo intenso que desde el Ayuntamiento de Andújar se lleva a cabo con una importante subvención que ha sido noticia, por cierto, recientemente, que va a permitir esa transformación de una ribera, una transformación soñada que nos está permitiendo que se integren muchas cosas. Y con esta introducción casi que estoy repasando lo que hemos visto ahora, ¿no?, de unos ojos del río Guadalquivir que se han despejado, de una zona del molino Las Señas, que es como lo hemos conocido en Andújar de toda la vida, el molino Las Señas, molino Las Aceñas, que ya forma parte también de nuestra historia para que lo podamos vivir y disfrutar. Y en fin, una serie de mejoras que hoy vamos a conocer. Otra de esas fases, porque tiene mucho que ver con ese miedo que le hemos tenido al río durante mucho tiempo por la cantidad de veces que nos ha asustado, haciendo que sus aguas se desborden y lleguen, llegue al Sotillo, llegue a la Ropera, llegue a la Lagunilla, lleguen a los polígonos de Andújar, causando muchos males. Las inundaciones. Pero antes de hablar de inundaciones, pues hoy vamos a tener que hablar de cómo se pueden originar y por qué. Y ahí la erosión tiene mucho que ver. Esa es la parte clave de la que hoy vienen a hablarnos Emilio, que nos acompaña, el concejal del área. Señor Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mari Carmen Soriano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La técnica de esta oficina que nos hace también mirar al río, de cara al río, y ahora sí, ilusionados, viendo que por fin vamos a tener la oportunidad de compartir muchas cosas en torno al gran río de Andalucía. Concejal, ¿en qué fase estamos? Bueno, el proyecto en su conjunto, pues ya vamos ejecutando más del 85% del propio proyecto, del parque fluvial orgánico, lo cual pues ya vamos a los últimos pasitos de finalizar en este caso el sendero, las obras del parque que hay en el Arroyo Minguillo enfrente de la avenida Bruselas, lo que conocemos enfrente del lavadero, ¿no? Y bueno, pues las obras también de drenaje de la ronda Mestanza, ahí en referencia al arroyo Mestanza, también están ya finalizando, es decir, vamos ya pues culminando este gran proyecto y bueno, pues vamos a continuar después dando más pasitos para que tanto el sendero como esas obras que se están acometiendo pues queden bien integradas en la ciudad y que queden bien integradas sobre todo en la ciudadanía. Ayer me ocurrió una cosa muy curiosa, la quería compartir con ustedes, porque fue precisamente donde, para que se ubique todo el mundo, en la rotonda del Lince, pues ya se ve todo ahí muy despejado de esta zona en la que se está actuando, y había unas personas diciendo eso, la Confederación Hidrográfica, para que no se desborde el arroyo, pues que ha quitado todo eso. Digo, no, digo, va a escuchar usted la radio que se va a enterar bien de lo que va a pasar aquí. Le expliqué un poquito los detalles de la idea. Y Andújar se ilusiona con esas cosas tan bonitas que vamos a poder disfrutar, ¿no? Yo creo que usted tiene que percibir eso. Totalmente, y además que, por ejemplo, estoy recibiendo comentarios de llevo
toda mi vida viendo aquello abandonado, con, en fin, un espacio muy desaprovechado, que es municipal, aunque esté el arroyo y también tenga competencia la Confederación, y en definitiva ahora cuando se está viendo más limpio y que se está actuando, pues directamente hay muchos ciudadanos que me lo han trasladado, qué alegría, qué impacto más positivo, qué avance, ese orgullo, ¿no?, de Andújar, de decir, pues mira mi pueblo, mira mi Andújar, cómo está arreglando esa parte, esa entrada de Andújar también, ¿no?, de nuestra ciudad. Y hay buenas sensaciones, hay ilusión, que es lo que se pretende también contagiar al resto de los ciudadanos con el proyecto, que se ilusionen los ciudadanos y que empiecen a ver realmente pues los cauces fluviales, tanto el Guadalquivir como los arroyos, que lo vean como amigos, aliados, y bueno, evidentemente sabemos que las crecidas van a estar ahí tarde o temprano, llegarán algún día de nuevo como un proceso natural, pero las tenemos que ver como eso, un proceso que vendrá, que lo tenemos que esperar, pero mientras tanto disfrutamos de esos enclaves, de esos espacios que antes no se podían disfrutar. Entonces creo que esa gran diferencia con los ciudadanos se están ilusionando, se están enamorando, ¿no?, por llamarlo de una manera, del propio río y de los propios proyectos. Sí, porque ya que hemos llegado aquí, que ha sido una actuación reciente, que se ha decentado todo, ya el no ver las cañas, el cañizo, nos ha hecho poder descubrir la autovía incluso, ¿no?, desde ahí. Ya me gustaría que me contara usted que esa zona, que ya lo comentó en la anterior entrevista, ¿no?, se va a actuar para que podamos merendar, pasear. Cuénteme. Efectivamente, va a ser un parque más naturalizado, no un parque, por ejemplo, como Las Vistillas o San Eufrasio, sino un poquito más naturalizado, donde vamos a disfrutar de esas sombras, los árboles ya bien podados, bien arregladitos. El arroyo va a tener una pequeña pasarela también para que podamos pasar de un lado al otro. Y unos merenderos para que podamos disfrutar de ese entorno, pues una tarde o una mañana de cualquier fin de semana, y podamos disfrutar de ese entorno, pues como bien has citado, ¿no?, que está la autovía al lado. Bueno, pues ya pondremos nuestras vallas y nuestras talanqueras de seguridad de madera también, y sobre todo aprovechar ese espacio, porque el arroyo en ese tramo pues también, pues bueno, guarda sus sorpresas de paso de animalillos, que se puede ver bastantes aves también, y bueno, ese espacio en definitiva va a ser un espacio en el que podamos disfrutar para echar un buen ratito con los amigos y con la familia. Además, concejal, que se viene trabajando durante mucho tiempo en darle vida a la fachada sur, en buscar una alternativa para ponerlo más bonito, que hay algunas traseras por ahí que desde la autovía no dan una imagen cierta de lo que es Andújar, y va a contribuir de alguna manera a que la gente que circula por la autovía y mire ahí, ahora no va a haber un cañizo abandonado, sino que va a haber otro parquecito, ¿no? Claro, va a haber un parquecito, va a mejorar la visibilidad y la imagen de Andújar, sobre todo en la entrada, que es que esa entrada es una de las más importantes que tenemos, ¿no?, en nuestra ciudad, y los visitantes cuando vengan, pues que no vean lo que había, ¿no?, que en definitiva era un espacio totalmente abandonado. Y junto al futuro proyecto de infraestructuras verdes, pues que dará continuidad a toda la avenida de Bruselas hasta, pues bueno, ya la zona del entorno detrás de la Plaza de Toros, pues vamos a mejorar, que esa es la idea, el objetivo es mejorar la visibilidad y la imagen de Andújar, al mismo tiempo creando un paseo pues más verde, ¿no? Y este parque contribuye a esa parte también, es decir, se complementa muy bien con las otras futuras intervenciones que vamos a desarrollar. Muy bien, pues Mari Carmen Soriano, que venimos a hablar de erosión y tenemos un informe, un estudio que ha venido desde la Universidad de Jaén, en el que se basa el trabajo que de alguna forma se parte para la actuación que se lleva a cabo en torno al río. Háblanos de este estudio. Pues sí, este estudio surgió un poco porque dentro de las medidas que se están haciendo para mitigar ese riesgo de inundación en el que se encuentra la ciudad de Andújar, consideramos que la erosión es un factor muy importante, y como todas las intervenciones que se tienen que hacer con soluciones basadas en la naturaleza, pues buscamos una manera de enfrentar esta problemática que es la erosión. Entonces contactamos con la Universidad de Jaén para que nos hiciesen un estudio de la situación actual que hay aquí en la comarca de Andújar en la erosión. Entonces el estudio se titula Situación actual, factores causales y propuestas de mitigación de la erosión en el Alto Guadalquivir. Entonces este estudio, llevado a cabo por la universidad, se recogieron datos comprendidos en 3 puntos claves, que son los embalses de Pedro Marín y Marmolejo entre ellos. Este estudio lo que hizo fue analizar de qué manera
la lluvia que caía en esta zona acababa en el Guadalquivir. Entonces el área de estudio que se ha delimitado no es uniforme a simple vista, pero sabiendo lo de los embalses cobra sentido. Entonces, una gota de agua que caiga en este área termina en el Guadalquivir. Ese fue el criterio que se cogió para analizar todas las variables que se van a ver en el estudio, ¿vale? Se han analizado un total de 307.000 hectáreas que se han repartido en sus cuencas fluviales, porque tenías que coger una unidad de medida y se ha cogido esta. Entonces, los resultados que se han visto en este estudio es que el 42% del territorio pierde más de 12 toneladas por hectárea y por año. Eso es una barbaridad. Y más del 75% tiene un potencial erosivo muy alto o alto. Entonces, este estudio, aparte de analizar la situación, también hemos dicho que ha propuesto medidas de mitigación. Entonces, primero se hizo lo que es la recolección y el análisis de datos. Luego se hizo el diagnóstico, que es de donde hemos sacado estos resultados, y se siguió identificando los factores causales, porque si no sabemos de dónde se origina este problema, no podemos darle las soluciones. Entonces se evaluaron impactos de las actividades humanas, los usos del suelo y los cambios que ha ido teniendo este suelo, también cómo ha podido influir la política agraria común, que hay bastantes ayudas que también se mencionan en el estudio. Y luego pues se dieron sus propuestas de mitigación. Las clasificaron en estructurales o no estructurales, porque no es solamente pues levantar muros, hay otro tipo de medidas que ahora mencionaremos. Se han priorizado las acciones según criterios ambientales, técnicos, económicos, y se han mirado en otros proyectos similares para estar en sinergia con ellos. Y es que es un estudio multidisciplinar, recoge muchísimas áreas, está dirigido por José Domingo del área de geografía, él es geógrafo, pero hay ecólogos y hay mucho multidisciplinar, vaya. Y pues bueno, la conclusión que se ha sacado es que el suelo se está degradando y en relación con las inundaciones, en el momento en el que el suelo se degrada, ya se pierde la capacidad que este tiene para absorber agua, y donde antes había un campo fértil, ahora mismo lo que hay son riadas. Entonces no es lo mismo, se van erosionando y se van formando unas estructuras que se conocen como cárcavas. Entonces esas cárcavas no solamente tienen un impacto alto medioambiental, sino económico. Tú ahora dices de ir a comprar una finca para poner pues tu olivo. La gente no se hace la idea el dineral que cuesta reparar una cárcava. Una vez que hay una cárcava tan grande hecha, se te van millones de euros. Y si tú tienes una cárcava grande, tú no puedes meter maquinaria para que pueda trabajar esos olivos. Entonces la tienes que reparar y se te van millones de euros en eso. Antes de dar esa situación, habrá que prevenir, ¿no? Entonces, todo esto está estrechamente relacionado. Tú ahora tienes esas cárcavas que, para visualizarlo un poco, es como si tú tienes una red de tubería. El agua, cuando tiene la capa de suelo fértil y tiene cubierta vegetal, lo primero que el agua no impacta con fuerza en el suelo. Entonces, cuando impacta con fuerza, empieza a soltar el suelo, se va deshaciendo, lo va a erosionar. Entonces, eso es lo primero. Y luego que las plantas absorben ese agua. Si no está, aparte de erosionar el suelo, empieza a arrastrar. Y no vienen las escorrentías, va la arena a los cauces de los ríos, los arrastres, los taponamientos en la presa de Marmolejo, y ya nos estamos en la pescadilla que se muerde la cola, concejal. Bueno, yo por complementar lo que dice Mari Carmen, pues vamos a imaginarnos, a mí me gusta para que nuestros oyentes lo tengan en la mente, se lo imaginen, ¿no? Un suelo desnudo, es decir, sin ningún tipo de vegetación, pues es como una bola de nieve cuando va ladera abajo, que va haciéndose cada vez más grande, ¿no? Pues cae la gota y conforme va bajando o va desplazándose hacia el río, va arrastrando más tierra. Y esa gota va siendo al final, no una gota, va a ser al final lodo y barro, que es lo que va a acabar en el Guadalquivir, y es los resultados que encontramos de sedimentación extrema, de taponamientos, la presa, por ejemplo, de Marmolejo completamente lodada. Esa es un poco para que las personas
lo puedan imaginar, ¿no? Imaginamos una ladera y una bola de nieve, pero de agua, ¿no? Y que va arrastrando esa tierra. Ese es el procedimiento que hay cuando los suelos están desnudos, y de hecho este estudio, como bien ha citado Mari Carmen, pues lo que busca es explicar las consecuencias, es decir, el origen y el porqué y las consecuencias que tenemos, pues dejar los suelos desnudos. Esto pasa en algunos campos de cultivo, principalmente ya sabemos que predomina el olivar, y bueno, de aquí a Jaén, cuando nos vamos a Jaén, pues sabemos, por la carretera de Fuerte del Rey, sabemos ahí las barrancos y cárcavas que, como bien ha citado, que existen. ¿Por qué? Porque tienen los suelos desnudos. Nuestra provincia es una provincia muy montañosa, es una de las más montañosas que hay en España. Es decir, tenemos mucha orografía, y lo cual también lo que hace que se propicie ese tipo de erosiones. Y bueno, yo hay datos que recuerdo en su día, que por ejemplo la cuenca del Guadalquivir arrastra tantos sedimentos como el Peñón de Gibraltar, para que nos hagamos una idea de magnitud a lo grande. Mari Carmen me ha dado el dato de nuestra subcuenca, pero de toda la cuenca como el Peñón de Gibraltar, es decir, una barbaridad de toneladas de suelo fértil, que no se nos olvide. También se lo decimos muchas veces a los agricultores, que cuando dejan el suelo desnudo están perdiendo el suelo fértil, que son los menos de 60 centímetros que hay en la parte superficial del terreno. De ahí para abajo no hay nada fértil realmente, es mucho menos fértil el terreno. Entonces esa es la cuestión, ¿no? El estudio que va implícito en el proyecto del parque fluvial, lo que busca es oye, pues hemos extraído 35.000 metros cúbicos en el puente romano de sedimentos, tenemos que explicar por qué lo hemos extraído y de dónde viene. Exactamente. 12 toneladas por hectárea de arena, de barro, sí. es Anual, increíble, por hectárea al por año. Sí. Es una barbaridad. Y luego resulta que tienen en la desembocadura del Guadalquivir, necesitan sacar camiones de arena, o llevarlo mejor, porque dice que le falta arena. En toda la zona de la desembocadura del Guadalquivir le falta la arena que tenemos nosotros. Tiene un porqué, porque nuestra cuenca tiene muchas barreras, en este caso son los embalses, tanto en Sevilla hay uno, el de Marmolejo otro, ahí en Córdoba va habiendo otras barreras transversales, y ahí van quedándose en todos los sedimentos. Lo que le falta allí lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Vamos a regalárselo, que no es nada. Dato interesante, y es la verdad importante, la explicación que nos han dado acerca de el por qué se produce la erosión, porque quizá ahora se va a entender mejor, que quiero entrar en otra fase de la entrevista, qué propuestas hay, porque claro, estamos hablando de qué origina la erosión, que luego nos va a causar problemas con las inundaciones, pero ahora se trata de saber qué propuestas, desde ese informe que ha hecho la Universidad de Jaén, se plantean para que evitemos esto, que haya una mejoría en lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, a ver, yo puedo citar algunas y Mari Carmen va a ir citando otras, pues desde abandonar también la idea o las políticas en el sentido de construir cada vez más diques o más infraestructuras transversales para que se queden ahí los sedimentos, pues hay que cambiar esa dinámica, eso no puede continuar, y como tienen que ser soluciones con la naturaleza, basadas en la naturaleza, pues una de ellas es reforestar y realmente recuperar la vegetación de ribera en los arroyos, que en muchos arroyos de la provincia, incluido en nuestro municipio, falta la vegetación de ribera. Y luego, por ejemplo, cambiar las praxis y el manejo del olivar. Es decir, ya viene la política agraria común, pero hay que mejorar el manejo del olivar. ¿Cómo? Pues dejando más cubiertas vegetales, las lindes, los linderos, también conservar más vegetación. En fin, y eso poco a poco se va a ir desarrollando, en mi opinión, también con un cambio generacional. Claro, también, porque, concejal, está usted planteando una cosa interesante, a la que aquí hemos vuelto en más de una ocasión, y yo creo que forma parte este proyecto de esas soluciones, ¿no? Y es que las escorrentías, además de la arena que llevan al río, en este caso al Guadalquivir, es que del olivar vienen todos los fitosanitarios y todo lo que acarrea el tratamiento que tiene el olivar, que también va a nuestras aguas. Claro, todo lo que se le aporta a los cultivos van siendo arrastrados también luego por la propia agua y acaba exactamente en el propio río, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, el buen manejo de la agricultura es muy, muy importante, y de la ganadería también, aunque desgraciadamente tenemos pocos ganaderos. Ojalá pues se animen más jóvenes, en este caso nuevas generaciones. A nuevas generaciones, exactamente, a ser y a dedicarse a la ganadería. Entonces, igual, el manejo de la agricultura
correctamente con fitosanitarios, el abonado, que entendemos que en muchos casos son necesarios, pero evidentemente un buen manejo va a minimizar ese exceso de aporte, mejor dicho, de fitosanitarios a la cuenca, en definitiva, al agua. Esto estaría un poco encontrado con las presas, con los embalses que detienen el agua y que la hacen, en el caso que tenemos el problema más cercano de la presa de Marmolejo, que hace que no continúe, porque ya es malo, ¿no?, la erosión y que se nos vaya al río, pero si encima no circula, sino que se nos tapona ahí y todo lo que hay río abajo. Las presas hacen de colador. Cuando tenemos para colar algo, se queda en el colador lo más gordo y el agua pues va circulando, ¿no? Entonces lo que ocurre ahí en la presa de Marmolejo es una especie de colador. Se quedan los sedimentos, poco a poco ahí frenados, van depositándose poco a poco y al final, bueno, lo sabemos todo, que la presa tapona, ¿no? está prácticamente acolmatada, la presa Marmolejo, ¿no? Y el agua sigue circulando. Entonces, evidentemente, eso tenemos que darle soluciones. Aquí tiene que haber como mínimo un mantenimiento, ¿no? Tiene que haber un mantenimiento. Es un colador que cuele bien. Con que cuele bien. Claro, por un lado que cuele bien y por otro, pues claro, buscamos el origen es decir, la sedimentación es un proceso también natural, que tampoco sedimentación cero en los ríos no va a existir. Siempre va a haber una sedimentación. Lo que ocurre es que aquí está muy acelerada, lo que a lo mejor en 25 años hay 1 metro de sedimentación, me estoy inventando los datos así por encima, pues aquí ahora en 5 años está ese metro, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es ese origen, darle solución o minimizar ese impacto lo máximo posible, y luego evidentemente en ese colador, en las presas, en las infraestructuras transversales, que haya un mantenimiento. Correcto. También es verdad que aquí estamos ubicados justo en un meandro, en la curva del río, que los meandros por un lado erosionan y por el otro sedimentan. Entonces se le suma también ese factor. Estamos ya en el tramo medio del Guadalquivir. Claro, pero eso se ha hecho con todo el paso del tiempo y con esta problemática que se ha ido viviendo, que ahora es cuando despertamos, pero todo ese meandro es consecuencia de lo que hemos ido almacenando durante tanto tiempo. ¿Más soluciones que plantea este proyecto? Todas están enfocadas a recuperar la salud de los suelos agrícolas. Lo que se busca es invertir todas estas tendencias erosivas y entre ellos pues se intenta promover un poco por la agricultura ecológica, laboreo de conservación, intentar restaurar esa biodiversidad del suelo, que también nos olvidamos de los microorganismos y los pequeños invertebrados, el resto de las comunidades vegetales, que también forman, pues los ecosistemas son una cadena, van teniendo sus eslabones. Todo esto es parte del eslabón y que tienen papeles importantes en la conservación de ese suelo. Además, cuanto más plantas haya y menos suelo hay suelto, que también otra cosa importante es que se te forman las cárcavas y se te quedan al descubierto las raíces de los árboles. Esos árboles también acaban por ceder y por caerse si no tienen suelo donde agarrarse. Entonces, por ahí también se va erosionando. Ese es como un poco el resumen. Es que el estudio es muy complejo. Es muy complejo, sí, pero lo vamos a tener disponible para que lo puedan mirar bien, pero el resumen es eso, apostar un poco más por algo más conservacionista. A veces tendemos a pensar que por dejar una cubierta vegetal nos van a venir plagas y todo lo contrario. Se regulan unas con otras. Volver a lo de toda la vida de Dios. Efectivamente. Porque se regulan los unos con los otros, precisamente. Desde los insectos a los invertebrados, todos tienen su misión. Hace muy poquito, y usted lo conoce, concejal, en un programa nuevo que mantenemos con Ferran Aguilar, que lo conoces, me decía, él ha comprado un terreno en la sierra y tiene olivas. Y las personas que viven alrededor le dicen que, chiquillo, limpia eso ya, limpia el alrededor del olivar, que lo tienes hecho pues una barbaridad, ¿no? Y él daba esas explicaciones que de una manera ahora está justificando este proyecto, ¿no? Dice, eso afianza la tierra al terreno, ¿no? Y hablamos de toda esta biodiversidad que se pone a trabajar en beneficio de la naturaleza. Todos tienen su misión y todos trabajan. Decía, que no vas a tener una cosecha muy, muy abundante. Dice, ¿y eso quién lo dice? Seguramente va a ser de más calidad que la de usted, ¿no? Y estaba haciendo esa defensa, ¿no? De cómo lo que ha sido de toda la vida de Dios, ¿no? Ahora mismo se está demostrando que efectivamente es una manera de evitar la erosión. Claro, ahí, por ejemplo, el olivar ahora se está potenciando mucho la
la producción integrada o el manejo integrado del olivar, que en definitiva es actuar solo y exclusivamente cuando el olivar lo demanda. Por ejemplo, la mosca, la plaga de la mosca del olivar. La conozco personalmente también, sí, porque también tengo olivar, ¿no? Y entonces actuar solamente cuando hay realmente indicios de mosca. Si no, no se trata. Es decir, por poner un ejemplo, abonar cuántos kilos por oliva, según la edad que tenga la oliva, hay que abonar, ¿no? ¿Cuántos kilos de abono tengo que aportarle al olivo? Pues eso igual. Es que esos cálculos son fundamentales y son sencillos de hacer, de decir, pues mira, son 3,5 kilos, 2,5 kilos, 4 kilos, en función de la edad y de la copa que tenga ese olivo, ¿no? Pues se abona. Pues antes también, que se ve ya afortunadamente menos, en definitivo el manejo integrado. Pues no voy a echar 6 kilos por oliva a partes iguales, porque a lo mejor en esta finca o en esta parcela tengo oliva de 50 años y en la otra tengo de 15 años, claro, y la cantidad es menor. Y por otro lado, lo que usted indica bien, ¿no? O sea, no voy a tratar a mi olivar de una cosa que no tiene, ¿no? Efectivamente. Eso en los seres humanos lo vemos. O sea, yo me tomo un ibuprofeno cuando tengo un dolor, no me lo tomo para prevenir, o no me echo una crema en un picotazo de mosquito hasta que no me ha picado. No me voy a echar esta crema porque me va a picar, ¿no? O si me duele la cabeza, me tomo de todo menos de lo que me duele la cabeza, ¿no? Entonces al final... O me tomo 7 pastillas, ¿no? Como va muchas veces las dosis de la medicación, ¿no? Ha puesto usted un ejemplo muy, muy clarito. ¿Qué tenemos que saber ya de esta nueva fase? ¿Cuál es la enseñanza que tiene que saber Andújar acerca de esta nueva fase que se introduce en el proyecto, explicativa para toda la ciudadanía, de lo que se está tratando de dar a conocer, ¿no? Sobre el tema de la erosión? ¿Cuál sería ese resumen, ¿no? Pues que hay que saber y ser consciente del papel, porque uno de las preocupaciones mayores que tiene el pueblo son las inundaciones. Entonces hay que ser consciente también de que la inundación no viene solamente de lo que es el cauce del río. Aquí también otro factor que no hemos comentado es que hay bastante olivar en pendiente. Eso también es un factor muy importante a considerar, porque la erosión en una pendiente siempre va a ser muchísimo más alta que en un terreno más llano. Claro, eso nos afecta a nosotros aguas arriba, ¿no? Claro. Porque viene todo para acá. Efectivamente. Entonces, muchas veces tendemos a echar la culpa solamente a lo que está a los alrededores, pero esto viene de más allá. Entonces tenemos que mirar también un poco para atrás y expandir un poco lo que es la zona, y entendemos por qué parece que luego viene todo de golpe. No es que viene todo de golpe, es que a lo mejor viene avisando desde arriba. Entonces, pues tener un poco de consideración también, que parece que muchas veces tenemos que a ver si soy capaz de explicarlo lo que quiero decir. Tenemos que ser conscientes de que volver a un cultivo tradicional no tiene por qué ser contraproducente. Parece que es que volver para atrás es malo. No, muchas veces hay que mirar que antes iba bien, y ahora metiendo estas técnicas de laboreo, de pérdida de cubierta, lo que estamos haciendo es dar un paso atrás en la conservación del suelo. Y que nuestros mayores nos lo estuvieron demostrando durante mucho tiempo. Al final, aquellos mensajes que nos daban los agricultores de toda la vida, que conocían la tierra, que conocían la vegetación, que conocían cómo actuaba todo el mundo en beneficio del campo, ¿no? Tenían su razón de ser, y lo estuvieron demostrando durante muchísimo tiempo, ¿no? Luego hemos ido introduciendo un montón de cosas que nos han ido funcionando bien durante un tiempo, hasta que ha dado la cara la consecuencia, ¿no? Y la más evidente es lo que estamos viendo, ¿no? De la erosión. También es verdad que a mí me hace mucha gracia una palabra, porque tendemos a decir mala hierba. Ajá, mala hierba, madre mía. Y no hay mala hierba. De mala no tiene nada. No tiene ninguna. Entonces, también muchas veces no conocer el papel que juegan todos los elementos. Tú te piensas que esa planta ahí es una mala hierba y la tienes que quitar. Y no te paras a pensar el papel que juega esa mala hierba en ese ecosistema del olivar. Exactamente. Es por lo que tenemos que mirar un poco. Yo, por un lado, quería añadir también que las asociaciones y sindicatos agrarios están todos ya, se suman claramente a este tipo de nuevos manejos, porque además la tecnología ha avanzado mucho. Antiguamente, pues como iban nuestros abuelos, pues iban con su mulo al campo y era todo manual, ¿no? Hoy en día tenemos muchísima mecanización y avances, ¿no? Y además se está cada vez viendo más
esa intervención integral en los cultivos cuando se necesitan, que cada vez se está integrando más en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que hay que apoyar evidentemente a las asociaciones y a los movimientos agrarios, porque creo que se suman a este tren también. Este tipo de estudios como el de la erosión creo que están totalmente alineados con las políticas actualmente agrarias que tienen tanto los sindicatos como todos los agricultores en su mayor parte, y creo que van por ahí la tendencia, es decir, que para un poco trasladar también un mensaje positivo de que los agricultores poco a poco se van sumando a este tren también, que no son, no quiero decirlo muy a lo bestia, pero no son los malos de la película, todo lo contrario, ellos han sido educados así, saben ese tipo de manejo, entonces pues poco a poco va cambiando, afortunadamente, y bueno, este tipo de estudios como es el de la erosión, pues lo que nos hace es llamar la atención, recordarnos que tenemos que seguir por ese camino, por el camino de la unidad entre todos, colaborar entre todos, y este conocimiento lo que hace es que le proporciona a los técnicos que asesoran a los agricultores pues esa información que al final hacen que mejore la estructura en definitiva de los propios suelos del olivar o de los cultivos. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Que entre todos sumemos. Sí, el estudio este va a ser una herramienta importante para poder planificar todo lo que son las políticas locales de sostenibilidad, prevención de riesgos naturales, reformar también un poco el compromiso con la adaptación al cambio climático y sobre todo para proteger el patrimonio agrícola, que es muy importante, el sustento, es la base de todo. A mí lo que me gustaría, llegados aquí, es que hemos hablado de cómo se produce, hemos hablado de las soluciones que se dan desde este proyecto, y ahora ya estamos en la pregunta: ¿de qué manera este proyecto que se está haciendo en la ribera contribuye a afianzar la tierra, concejal? Pues en primer lugar, con la reforestación, la replantación de la vegetación autóctona, ya automáticamente, como suelo decir, pues está fomentando y mejorando que en toda esa cuenca, en esa parte de la cuenca, que aunque sean X kilómetros, pues mejora, porque las raíces van a hacer esa red que impida que se pierda esa gran cantidad de suelo y entonces evite que se sedimente, incluso frene la velocidad del agua arriba, que muchas veces lo que hace que se creen esas cárcavas. Es decir, la vegetación natural, la vegetación realmente, los sauces, los fresnos, la chopera, la olmeda, la adelfa, las zarzas, toda esa vegetación presente natural en la ribera ya va a contribuir a reducir la erosión. Es decir, eso es un aspecto importante del propio proyecto. ¿Por qué? Porque en el propio sendero ecológico ya estamos plantando ese tipo de vegetación, sustituyendo la que es no viable, que es alóctona, por la autóctona, ¿no? Y yo quería también añadir, para que la gente cuando nos escuche entienda por qué cuando vemos de aquí a Jaén, en Fuerte del Rey, esas cárcavas, vemos que los olivos se caen en esos barrancos, porque hay dos tipos de raíces, que esto va a ser rápido explicado, que es adventicio y pivotante. ¡Uy! ¿Qué nombre más raro tiene eso? Son nombrajos. Sí. Pivotante es una raíz completamente profunda y vertical, como si fuese un pivote. Un pivote, de las obras, ¿no? Exactamente, un pivote de la obra. Y esas son las que nos van a sujetar realmente el suelo. ¿Y ese qué tipo de árboles tienen esas? Pues por ejemplo, en el caso de la sauceda, en el caso, por ejemplo, un ciprés es pivotante claramente, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque no sea de ribera. Pero dentro de la ribera los fresnos tienen raíces que tienden a ser pivotantes, por ejemplo. Los álamos también tienden a ser raíces pivotantes. Luego, claro, lanzan otras secundarias, unas raíces secundarias que pero van a ir buscando agua, ¿no? Van a ir buscando el agua hacia la profundidad del suelo. Y luego las adventicias son las que en vez de ¿Cómo ha dicho que se las llama? Adventicias, ¡ay, qué nombre! Adventicias. Son nombrajos. En vez de ir hacia abajo, van hacia los laterales. ¿Qué es lo que le pasa al olivar? El olivar tiene raíces adventicias. Por eso... ¿De dónde busca el agua? Claro, va buscándolo desde la superficie, conforme va creciendo sus raíces, va extendiéndose como si fuese una maraña, una araña, por decirlo así, una tela de araña alrededor de su tronco, pero no profundiza. ¿Y si le quitamos ahí todo lo verde que le pueda retener el agua? Ahí es donde vamos. Pues ¿hay que ponerle el riego artificial? Hay que sumarle el riego. Madre mía, que somos un poquillo... Entonces, al final nos están dando la razón nuestros mayores. Chiquilla, deja ahí la hierbita, deja ahí los hierbajos, como le dicen algunos. La mala hierba, que dicen otros, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy bueno para visualizar o imaginarnos, mejor dicho, cómo actúan esas raíces, ¿no? Las cárcavas, exactamente, y cómo actúan las raíces de cierta vegetación, que no es capricho en ese sentido, es decir, ¿por qué ponen fresno y por qué ponen olmedas? Pues porque es la vegetación
especializada, autóctona, en este caso en la ribera, que cumple esa función con esas raíces y nos va a evitar pues que haya una gran cantidad de sedimentación o de erosión en este caso, ¿no? El olivar no cumple esa función, sí, cumple la función económica porque no vamos a producir el aceite, no va a hacer el sustento de esas familias, pero por eso decía que aquellos olivaros que tienen arroyos, que circulan o que tienen esa suerte. En el caso de la provincia de Jaén es que sí o sí muchísimo. Tenemos premio todos los ríos, todos los arroyos y... Es importante dejar la vegetación natural autóctona en esos arroyos. En eso, ¿no? ¿No podría haber una normativa que trabajara eso? Claro, eso ya tiene otras competencias, ¿no? Que lo mismo que nos dicen, no se puede construir en la sierra si usted no tiene tanta parcela, no se puede hacer tal cosa si usted no... Algún tipo de normativa ante esta realidad que no la sufrimos nosotros solos, la sufrimos otros muchos sitios de España, ¿no? Que en las cercanías de los ríos y de los arroyos hubiera una normativa, ¿no? ¿Salvaría eso algo? Podría funcionar. El problema es la gran magnitud de cauces fluviales que tiene nuestro país, y hablando de Andújar igual, es una cantidad de entonces, claro, a nivel normativo y luego aplicar la norma sería muy complejo. Sobre todo partiendo del desastre que tenemos ahora, sino empezando, pero bueno, por empezar de cero, quien empiece. A ver, lo mejor es que los propios ciudadanos, por ejemplo, mi abuelo lo escuchaba, que iba siempre al río o iba a los arroyos a coger leña. Es decir, aprovechaban pues la propia madera de los arroyos, limpiaban los arroyos, pero mantenían esa arboleda natural para seguir teniendo leña, ¿no? Entonces, la propia ciudadanía es muchas veces la que regula de forma correcta. Volver la vista atrás, lo que nos enseñaron. Un poco atrás la vista. Lo que nos enseñaron. Bueno, que la técnica es la que siempre nos informa. No nos podemos olvidar que todo esto es gracias a un proyecto que tiene un nombrajo muy largo y a unas ayudas económicas que siempre hay que justificar, porque lógicamente todo esto es viable, hace falta mucho dinero, hay que tener un buen proyecto, hay que tener... Sí, hay que tener un buen proyecto, pero desde luego lo que hay que tener es ayuda para ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Y siempre Mari Carmen nos echa la bronca y nos dice, es que hay que recordarlo de dónde, ¿cómo se llama todo esto? Que tiene un nombre muy largo, Mari Carmen. Pues se llama, bueno, es que hay que agradecer todas estas ayudas porque, como dice mi madre, es de ser bien nacido. Ser agradecido. Ser agradecido. Sí, es verdad. Entonces, pues este proyecto está financiado, o sea, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que se conoce como MITECO, y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y está financiado por la Unión Europea con unos fondos llamados Next Generation EU. Lo ha dicho ya muy bien. Bueno, que de todo lo que hemos hablado ahora se le va a hablar a la ciudadanía porque hay prevista una mesa redonda próximamente en la que todas estas cosas con más detalle, a quien quiera preguntar, que tenga dudas, de la mano de especialistas se le va a poder decir, ¿no? Sí, más que una mesa redonda es una especie de jornada. Entonces va a venir, la jornada se llama La erosión en los suelos del olivar, cómo prevenir y revertir sus efectos, porque realmente es lo que nos interesa. Queremos saber cómo podemos solucionar el problema que ya tenemos. Claro. Entonces, y esta jornada la va a impartir Julio Antonio Calero González, que es del área de edafología y química agrícola de la Universidad de Jaén. Es una de las personas que ha participado en el estudio y él va a explicar muchísimo mejor que yo todo lo que es el estudio. Se centrará en las cosas más importantes y los puntos claves de todo este estudio porque tiene una envergadura muy grande. El estudio también estará disponible en la página del ayuntamiento, en la del proyecto. Y esta sesión tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 7 de la tarde en las caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gómez. La entrada es completamente libre. Mientras haya silla o espacio donde quedarse de pie, puede venir quien quiera. Y cualquier duda que tengan, pues ya Paqui pone nuestro teléfono y nuestro contacto. Y allí os esperamos. Espero que os interese. Yo creo que es algo muy importante y que por lo menos saber qué situación tenemos y ya cada uno pues puede generar su propia opinión, pero hay que saber las cosas. Entonces os esperamos allí
con los brazos abiertos, como siempre, y dispuestos a escuchar. Se ha invitado también a las asociaciones agrarias, porque yo creo que su punto de vista en estas cosas también es muy importante. Estamos abiertos a opiniones y todo tipo de participación por parte de la ciudadanía. Hace falta ideas, sugerencias, sí. Y todo el sector agrícola puede ser una fuente de información importantísima, ¿no? Todos los sindicatos, agrupaciones agrarias pueden facilitar una información muy importante desde la experiencia que tienen, ¿no? Claro, ellos están allí en el campo todos los días, ellos están viendo la evolución del suelo. Uh-huh. Hay que contar con ellos y contamos con ellos, eso está claro. Ellos son una pieza fundamental, muy básica y muy clave, no solamente en este proyecto, sino en nuestra sociedad, porque al final la agricultura es la que nos da de comer, básicamente, hablando claro, ¿no? Y hay que contar con los agricultores, mimarlos más y cuidarlos más también. Y evidentemente que sigan con su aprendizaje y su evolución y mejora en el manejo de los cultivos. Pero evidentemente los agricultores tenemos que cuidarlos y quererlos mucho y entre todos, ¿eh? Eso tiene que ser entre todos. No consiste solo desde la perspectiva del ayuntamiento o la Junta de Andalucía o Diputación, no. Todos en la sociedad tenemos que cambiar el concepto y verlos con buen ojo. Y aportar nuestro granito de arena. Sí, tenemos que seguir siendo una potencia productora de aceite. Claro que sí, de calidad. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros también. Servicios informativos de Radio Andújar.